Pues nos está escuchando ya Serafín Giraldo. Serafín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Inspector de policía, portavoz de H50, de la plataforma, y te lo pregunto directamente. Estábamos hablando de esas medidas de inmigración. ¿Es necesario un acuerdo, por lo menos por parte de la derecha, para que determinadas medidas se puedan poner en marcha, para que no vuelva a ocurrir lo de la violación a una menor de 14 años en el centro de Hortaleza, para que no nos encontremos con que una semana después se ponen 10 agentes de policía en el mismo centro, después de que hubiésemos escuchado a todo el Ministerio de Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, decir que no había ninguna falta de efectivos? Hombre, es evidente que sí, pero yo creo que este acuerdo tiene que pasar en primer lugar porque se cumpla la ley de extranjería. Porque yo escucho muchas propuestas políticas que ya se hayan contempladas dentro de la ley de extranjería. En la ley de extranjería ya se regula la expulsión, por cierto, expulsión judicial para delitos con condenas de más de 5 años. La expulsión administrativa para delitos con penas superiores al año. O sea, si la policía más o menos acuerda con el juez, se pueden expulsar. Para las personas ilegales que no se hallen documentadas en España. Por tanto, la expulsión ya está regulada. El rechazo en frontera, los asaltos a la valla. ¿Por qué no se está, Serafín, por qué no se está llevando a la práctica ahora? Es una buena pregunta, porque de verdad lo que necesitamos son, sobre todo, que los países reconozcan a sus nacionales. En definitiva, ¿qué le pasa a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, en este caso a la Policía Nacional? Que llegamos a frontera con varias personas que son expulsadas, legalmente expulsadas, cumpliendo la ley de extranjería. Y llegas a frontera, pues el guardia de turno, y lo digo así, con todos mis respetos hacia los profesionales de la seguridad de Marruecos, por ejemplo, o de cualquier otro país, y te dicen que no son nacionales suyos, por tanto no los puedes expulsar. ¿En base a qué criterio te dicen que no son nacionales suyos? Al que a ellos les da la gana, al criterio político, al que reciben de sus superiores. Por tanto está ocurriendo algo a nivel nacional brutal, tremendo, que hay países que no reconocen a sus propios nacionales y que nosotros no podemos documentar a las personas que llegan a España. Cuando digo documentar, que no sabemos quiénes son, que no sabemos de dónde vienen y que tenemos que creernos lo primero que dicen ellos. O sea, tú echas a faltar un acuerdo de que las políticas de freno a la inmigración ilegal en frontera se tendrían que llevar de una forma severa. Evidentemente, y sobre todo dejar los colores a los países que no reconocen a sus nacionales. A mí es que me resulta increíble lo que está pasando con determinados países que no quieren reconocer a sus nacionales. Imagínate que tú te vas a un tercer país, Carlos, y de repente pues te expulsan de, pues yo qué sé, de cualquier país asiático, por ejemplo, te presentan en España en frontera y te encuentras a un policía en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, y te dice que no eres nacional español. ¿Cuánto le estamos pagando, Serafín, cuánto le estamos pagando en subvenciones, en contratos que financiamos nosotros para la gendarmería marroquí, en determinada dotación, por ejemplo, a ellos Land Cruiser, a nosotros Dacia Duster, como se ha dado en el caso de la Guardia Civil? ¿Cuánto le estamos pagando a Marruecos para que luego no nos reconozca nacionales suyos? Hombre, las cifras exactas no las tengo, pero desde luego los medios de comunicación están diciendo cada poco que evidentemente se están pagando grandes cantidades de dinero, y no solo en dinero, sino también en medios que, por cierto, necesitamos nosotros. Por tanto, a mí todo esto me resulta increíble, pero también no solo a nivel nacional, a nivel de España, sino incluso a nivel de derecho internacional. A mí me resulta, de verdad, y yo soy muy teórico, increíble que un país no reconozca a sus nacionales con los menores. Es muchísimo más grave, no, gravísimo. El protocolo de actuación de menores en España, también hay que decirlo, que parece que se desconoce, exige y pide a las fuerzas de seguridad la devolución a la familia de su país de origen. Esto es evidente, esto es lógico, los menores hay que devolverlos a sus padres. ¿Cuál es el problema? Pues que mientras están tutelados en España. A los 9 meses obtienen un permiso de residencia. Y esto hasta los 18 años, que prácticamente la residencia pues ya se forma continua. Es decir, prácticamente adquieren la legalidad, vamos a llamarlo así, los permisos de residencia con el mero hecho de estar 9 meses en España una vez que entran menores. Pero lo más grave de todo esto no es eso. Lo más grave es que no se pueden devolver a sus padres. A mí, yo, de verdad, o sea, yo no entiendo nada, sinceramente. No entiendo cómo un país que se supone desarrollado, hablo de Marruecos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es capaz de reconocer a un menor de edad ni hacerlo llevar a sus padres. Cualquiera de nosotros que podamos tener un hijo, si se va a otro país, evidentemente no lo devuelven de forma inmediata. Te lo pregunto, yo no entiendo nada. Serafín, te lo pregunto directamente porque evidentemente para enviarlo a su país, si han destruido la documentación, el asunto es más problemático. Pero a mí la información que me llega por compañeros tuyos es que hay falsos menas
en España cuyas familias están, yo no diría localizadas por una investigación, pero que la policía tiene toda la certeza porque evidentemente ha seguido a determinados chavales en determinadas situaciones, porque ha visto incluso presentarse a los padres. ¿Esto está ocurriendo así? Evidentemente, es que cuando se habla de que aquí se van a hacer pruebas forenses para saber su edad, esas pruebas forenses no te dan una edad precisa, te dan un margen de edad, por tanto tenemos que hacer caso a lo que ellos manifiestan. Y luego, en relación a no encontrar país de origen, en muchos casos sabemos cuál es su país de origen, en la inmensa mayoría sabemos cuál es su país de origen, sobre todo cuando te llegan de una determinada zona o parten en barco de una determinada zona. Es que lo sabemos. El problema es que pues tenemos que hacer caso a lo que ellos nos dicen, empiezan procedimientos muy largos administrativos y al final terminan quedándose estos menores que deberían estar, entiendo yo, por lógica y casi por humanidad con sus padres. Totalmente de acuerdo, Serafín. Un abrazo muy fuerte. Un placer.